Buenas noches, mi nombre es Laimir Contreras. Quiero agradecer a la revista Jus de Veritas, a esta sección Jus 360, por la oportunidad de hacer esta breve exposición en torno a lo que se ha dicho con relación a la responsabilidad del incapaz, cómo está regulado, qué explicación se podría dar al respecto y señalar algunas críticas sobre esta institución. Para empezar, debo señalar lo siguiente: el sistema de responsabilidad civil en el Perú es un sistema binario. La responsabilidad es por culpa, 1969, o por exposición al peligro o riesgo, o actividades riesgosas o peligrosas, 1970, regulada en el artículo 1970. ¿Eso qué significa? Que si uno incurre en culpa debe responder, o si uno emplea un bien riesgoso o peligroso debe responder. En consecuencia, al ser nuestro sistema un sistema de responsabilidad binario, no tenemos la problemática que existe, por ejemplo, en el Código Civil italiano, que es un sistema eminentemente subjetivo, de responsabilidad extracontractual eminentemente subjetivo, y que tiene ciertas islas de responsabilidad objetiva. Dentro de esto, habría que preguntarnos cómo se encuentra la, entre comillas, llamada responsabilidad del incapaz. Nosotros, si quisiéramos aplicar estrictamente el artículo 1969 o el artículo 1970, podríamos llegar a la siguiente conclusión. Si aplicásemos el artículo 1970 solamente, podríamos decir de repente que el incapaz es responsable, si es que ha empleado un bien riesgoso o peligroso. Si aplicásemos el artículo 1969, diríamos que el incapaz no sería responsable desde el momento que no podría atribuírsele culpa, porque no se le puede imputar las consecuencias de su conducta, en el sentido de que, y acá imputar tiene una otra acepción, en el sentido de que es inimputable, es decir, no tiene capacidad de discernimiento y en consecuencia no tiene discernimiento sobre los efectos de sus conductas y no sería responsable. Sin embargo, aún en los escenarios del artículo 1970, en donde podría atribuirse la responsabilidad por emplear un bien riesgoso, nosotros tenemos un artículo 1976 que señala que no hay responsabilidad por el daño causado por persona incapaz que haya actuado sin discernimiento, en cuyo caso responde su representante legal. ¿Eso qué quiere decir? Que en el sistema peruano el incapaz no es responsable. Responde quien está cuidando al incapaz, el cuidador. En verdad debiera decirse cuidador antes que representante legal. Cuidador es quien se encuentra en la capacidad de, por su especial situación con relación al incapaz, de evitar que este sujeto, este furioso, termine por causar daño a terceros, se encuentra en condiciones de hacerlo. Entonces, reconocemos que el incapaz no es responsable, no puede atribuirse la responsabilidad, porque tenemos una norma expresa que así lo señala. Sin embargo, muchos pretenden sostener que sobre la base del artículo 1977 del Código Civil puede atribuírsele algún tipo de responsabilidad al incapaz bajo un factor de atribución denominado equidad. ¿Qué dice el artículo 1977? Si la víctima no ha podido obtener reparación en el supuesto anterior, puede el juez, en vista de la situación económica de las partes, considerar una indemnización equitativa a cargo del autor directo. ¿Qué está asumiendo la norma? Que existe un autor directo, que es el incapaz, que existe un responsable, que no es el incapaz, sino el cuidador, y sin embargo, dice la norma, si la víctima no ha logrado obtener reparación, y esto presupone que el incapaz, lo que diga, la situación económica del responsable es de tal naturaleza que no es suficiente o no ha podido con esto repararse a la víctima, en esos escenarios se dice el incapaz deberá pagar cierto importe indemnizatorio a la víctima bajo un criterio de equidad. Entonces, se ha pretendido señalar que en este supuesto particular la equidad es un factor de atribución o un criterio de imputación ajeno a la culpa. Es un criterio de imputación absolutamente objetivo que no toma en consideración la condición psicológica o la conducta de las personas para atribuir responsabilidad, pero criterio de imputación al fin, a la par de otros criterios de imputación objetivos, como la garantía, como el riesgo que ya mencioné, y como algunos señalan, el abuso del derecho. Bueno, acá debiera hacerse una crítica a la institución, porque evidentemente
Si tenemos una norma que es el artículo 1976 que nos señala que no es responsable, no puede decirse que porque tenga más dinero sea responsable. Es cierto, la norma habla de indemnización, artículo 1977, pero la norma también habla de reparación. ¿Qué quiere decir? Debe hacerse una distinción entre indemnización y resarcimiento. No son lo mismo. Indemnización significa traslado económico de una esfera hacia otra por causa, de repente, de haber recibido un servicio o por causa en general de cierta atribución que otorga la norma. Por ejemplo, puede hablarse de indemnización de repente en los supuestos de restitución, de repente en supuestos de expropiación, ¿ya? Pero indemnización no es lo mismo que resarcimiento. El concepto de resarcimiento va aparejado de manera connatural a la noción de daño. El resarcimiento presupone un juicio de responsabilidad. Tiene que existir una víctima, tiene que existir un agente dañoso, tiene que existir relación de causalidad. Y además tiene que evaluarse la aplicación de un determinado factor de atribución. Es decir, tiene que imputarse responsabilidad a alguien por un daño causado. Eso es un juicio de responsabilidad. Ahí donde no se realice un juicio de responsabilidad, como he señalado, no puede hablarse de resarcimiento. Será cualquier otra institución que implique un traslado patrimonial, por ejemplo indemnización, pero no resarcimiento. Entonces, y si no puede hablarse de resarcimiento, no puede hablarse de responsabilidad. Responsabilidad implica resarcir. Indemnizar es un concepto más genérico que no necesariamente implica resarcir. Entonces, cuando el artículo 1977 habla de indemnización, simplemente aquí lo que está ocurriendo no es que la equidad sea un factor de atribución que atribuya responsabilidad. Acá no existe responsabilidad. Acá lo que se está haciendo es simplemente evaluando una situación de hecho, que una determinada víctima no tiene no ha obtenido la reparación de quien es efectivamente responsable, y simplemente se está dando una atribución a un juez para que en virtud de las condiciones económicas de las partes ordenar a una parte que en virtud de tener cierto patrimonio supere o haga o evite que el patrimonio de la víctima se vea o se quede en esta situación de desmedro, pero no es una situación de reparación, porque no presupone responsabilidad. En verdad, en el supuesto de la llamada responsabilidad del incapaz, en verdad es un supuesto de responsabilidad indirecta. ¿Qué quiere decir? Sabemos que el incapaz no es responsable, artículo 1976, y el artículo 1977 no lo hace responsable. Simplemente la equidad acá es un criterio de cuantificación, no de responsabilidad. No se paga un importe dinerario por resarcimiento, sino por indemnización. Entonces, en realidad, en los supuestos de la llamada responsabilidad del incapaz, estamos en un supuesto de responsabilidad indirecta. ¿Qué quiere decir? Un sujeto causa daño, el incapaz, y otro sujeto que no ha causado daño es quien responde, porque debió evitar que con su conducta, sea económica o sea de evitación de riesgos, que este incapaz ocasione daño. Y en verdad acá el análisis que debe hacerse es distinto. El análisis que debe hacerse, y acá puede emplearse los aportes del análisis económico, es un análisis de capacidades de prevención entre la víctima y el cuidador del incapaz. Y acá bien podría emplearse los trabajos de Guido Calabresi y en general del análisis económico y la lectura que se hizo en el derecho continental a través de Monateri de las capacidades de prevención. Sabemos, por los cursos que los alumnos han llevado en la universidad, que si estamos ante un supuesto de prevención bilateral, ¿qué quiere decir? Tanto la víctima como el agente dañoso se encontraba en condiciones de evitar el daño a menor coste, el factor de atribución que debería emplearse o el criterio de imputación es el de la responsabilidad subjetiva, culpa. Si las prevenciones eran unilaterales, es decir, solamente el agente dañoso se encontraba en posibilidad de evitar el daño a menor coste, el criterio de imputación que debiera emplearse es el factor de atribución riesgo sobre la base del artículo 1970. En ese caso, al
evaluarse los sujetos respecto del cual se va a predicar cómo es que emplearon o adoptaron estas capacidades de prevención, no debe tomarse en consideración al incapaz. Debe tomarse en consideración a la víctima y al cuidador. Si solamente el cuidador estaba en aptitud de evitar el daño a menor coste, deberá responder bajo los cánones de responsabilidad objetiva. Si por el contrario, el cuidador y la víctima estaban ambas en situación de poder evitar el daño a menor coste, es decir, estamos en un supuesto de prevención bilateral, la responsabilidad que debe atribuírsele al cuidador, en este caso, debe ser por responsabilidad subjetiva, es decir, el artículo 1969. Y claro, evidentemente, si es la víctima quien con su conducta termina por padecer del daño, debiéramos aplicar en estos casos lo regulado en el artículo 1972, en donde la víctima no va a recibir resarcimiento por ser responsable del padecimiento del daño. Y de repente para situaciones de azar, podría acudirse al artículo 1977 y en aquellas ocasiones en donde, sabiendo que un sujeto es responsable, pero que en este caso es el cuidador, pero que no está encontrándose en capacidad de asumir el peso económico del daño, podría tomarse en consideración las especiales circunstancias de las partes, en este caso el incapaz, para que el incapaz pague un importe indemnizatorio. Y quiero señalar en vía de conclusión que en aquel supuesto que se denomina responsabilidad del incapaz, en verdad, como señalé hace un momento, es evaluar la responsabilidad del cuidador del incapaz. ¿Ya? Y en realidad, en cuanto al incapaz, debe llegarse a la conclusión de que este sujeto no es responsable porque tenemos una norma expresa que así lo señala. Cuando el incapaz paga un importe dinerario, no lo hace sobre la base de un criterio de equidad, que no es un criterio de imputación. La equidad es un criterio de cuantificación que se le otorga al juez para que, en base a las circunstancias especiales de las partes, en este caso, que el responsable, o que diga que el responsable no tenga con qué pagar y el incapaz sí. El incapaz terminará pagando un importe dinerario no porque sea responsable, sino porque tiene más dinero para ello. Muchas gracias.